Compañeros, muy buenas noches. Gracias por la asistencia acá presente y también gracias a quienes nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Estamos retomando las actividades del 2024 de este programa que tenemos, Escribe, Publica y Preséntalo, su programa dentro de los programas que tiene la Biblioteca del Pueblo de Luis Alberto Sánchez, aquí en el local de Miraflores, del Partido Comunista Peruano. Queremos invitar a todos a seguir ya la programación anual que vamos a lanzar los próximos días y hacer mención de que este año vamos a hacer la segunda edición de la Feria del Libro Luis Alberto Sánchez, que la hicimos el año pasado con mucho éxito. Era la primera vez que lo hacíamos y tuvimos más de 30 compañeros que escribieron libros y los presentaron aquí en esta sala en 2 jornadas maratónicas de 2 días completos, ¿no? En el cual también estuvo el compañero Nectalí como uno de los que presentó sus libros. Entonces, ya vamos a dar mayor información, pero desde ya les comentamos que la segunda semana de julio va a ser justamente ya la segunda edición de la Biblioteca Luis Alberto Sánchez, para la cual con anticipación vamos anunciando que los compañeros que hayan publicado libros se acerquen a nosotros, nos escriban a los correos que vamos a poner ahí seguramente en las redes sociales y nos vayan pidiendo para poder incluirlos y poder, si el año pasado tuvimos 34 compañeros que han presentado sus libros y con una poca difusión, yo creo que ahora podremos tener mucho más compañeros que nos muestren su producción literaria, porque tenemos que demostrarle a la sociedad en su conjunto que el Partido Aprista, si bien es cierto, es una cantera de políticos, pero también es una cantera de intelectuales. Y como cantera de intelectuales hay mucha producción intelectual que se desconoce. Y la tarea que nos hemos encomendado aquí con los compañeros de la base de Miraflores es ayudarlos a difundir esa producción intelectual, porque va a hacer que el Partido Aprista vuelva a estar en los espacios culturales y mostrarnos como un partido escuela en temas políticos, en temas intelectuales también. Entonces, compañeros, yo quería ir avanzando ya con eso, que próximamente vamos a hacer una presentación formal de ello, y ya sin mayor preámbulo les dejo ya con el compañero Nectalí Ramírez, quien nos va a presentar un tema muy importante que es el rol del Estado en el siglo XXI. Entonces yo pido un fuerte aplauso para nuestro compañero. Muy buenas noches, compañero Luis Fernando Lindo, secretario general de esta base tan importante de Miraflores, que se está convirtiendo en un punto referencial de la difusión aprista, del sentimiento aprista y de la acción aprista. Y un saludo también a nuestro compañero Lucho Barrera, un joven artista formado en la cantera del APRA, que emerge como una figura importante, con esa sensibilidad y con esa humildad que todo buen aprista y bien formado siempre debe tener, porque ese es el sello que dejó allá de la torre. Compañeros comprometidos, preparados, pero prestos al servicio de su sociedad, al servicio de su comunidad y prestos también al servicio del partido. Compañeras y compañeros, agradezco nuevamente la invitación del Comité Distrital en nombre de los compañeros organizadores de estas exposiciones, donde diferentes compañeros venimos a presentar algunos análisis, ensayos, propuestas o recuentos históricos de hechos que son trascendentales para el partido. El tema del rol del Estado es quizás uno de los temas centrales en el pensamiento aprista. Y no solo en el pensamiento aprista, sino también en el análisis de todo proceso de desarrollo social que ha habido en el mundo. Pero nuestra perspectiva parte de un punto de referencia muy distinto y diferente al punto de vista materialista marxista, como también del punto de vista idealista liberal. Porque como conversamos la semana pasada en una exposición, cuando analizamos la filosofía aprista, nosotros entendemos que los procesos sociales se conforman por una multiplicidad de factores. No hay un único factor incidente
que sea permanente y determinante durante toda la historia, no. Como dice Antenor Orrego, hay una multiplicidad de factores externos y factores psicológicos internos individuales y también ambientales que en algún determinado momento se conforman en una determinada circunstancia, en una forma, en un modo de ser. Y por eso, a esa diferencia y además a nuestra perspectiva de que esa visión dualista del marxismo y materialista y del idealismo liberal es una consecuencia del pensamiento cartesiano, pero sobre todo desde el punto de vista de los paradigmas científicos de Newton, como Aya de la Torre nos enseñó. Por eso, ese aparente dualismo entre la visión de la presencia dominante del Estado en una sociedad que el marxismo tiene, o la presencia del mercado en una sociedad que el liberalismo tiene, son falsas dicotomías. En el mundo de la realidad no existen dos instituciones contrapuestas y en pugna. En realidad son instituciones que están conjugadas en una sola dinámica social. Por eso Aya de la Torre afirmaba en un lema central: pan y libertad. Simbolizaba que nosotros creemos en la libertad, pero creemos también en el factor de la justicia social, de las condiciones sociales, de las condiciones ambientales, como fundamentales para el desarrollo humano. Por eso, Aya nos habló siempre de que no había economía sin política, ni había política sin economía. Y esa perspectiva de pensar, como lo hacen los comunistas, que solo el Estado es el baluarte, el preponderante en un proceso de desarrollo, y los liberales a la inversa, en el otro extremo, que solo el mercado, son visiones del siglo XIX. Son concepciones que ya no calzan con la realidad, ni con las concepciones, como decía de la Torre, cosmológicas que nos brinda la nueva ciencia. La nueva ciencia determinista nos dice que todo está integrado, que nada en la naturaleza está apartada del conjunto de la realidad. Todos estamos en un permanente intercambio de flujos de energía, lo que llamamos diferentes sustancias minerales o vegetales o animales, todo en el universo está conjugado, integrado, y somos producto de un intercambio permanente de esos flujos con nuestro entorno. Por eso es que hay que darle una visión a los procesos históricos en esa perspectiva, que todo está integrado. Y en el tema social, el mercado, la institución mercado y la institución Estado están plenamente integrados. Y no nosotros, para analizar con coherencia, con una visión actualizada del proceso social, tenemos que entender que Aya de la Torre tenía razón cuando nos decía que economía y política, o política y economía, tenían que andar juntos. Por eso, compañeros, no hay ningún país en el mundo donde se haya podido desarrollar el comunismo, donde el Estado, si no han habido capitalismo de Estado, porque han habido siempre instancias de mercado en toda sociedad. Y lo mismo sucede en el lado liberal. No han habido solo libre mercados, siempre ha habido la presencia del Estado, protegiendo, auspiciando, cuidando a sus empresas privadas, cuidando sus empresas que potenciaban el poder y la capacidad de su Estado, de su nación. Y en la historia de los recientes, desde que llega el imperialismo en América, nosotros podemos conjugar esa realidad con una presencia del poder imperial que al inicio del siglo pasado, hace casi 100 años, estaba en la fase culminante de su desarrollo en un modo de producción. Ese modo de producción de la industria fabril, de la máquina, del mecanicismo productivo, que fue una etapa desde Newton hasta que termina y empieza la segunda revolución científica, la de Einstein. Ese modo de producción, donde los científicos andaban por su cuenta y la tecnología tenía otro proceso y la investigación no tenía la necesidad de todo el aparato que ahora necesitamos, llevó a una relación de producción donde en Europa
en donde se gestaron estos procesos, había pues una dicotomía empresario-obrero. Eso no sucedió en el Perú con la llegada, en América Oriental el imperialismo, donde se fracciona, donde se polarizan en dos sectores. El poder imperial aliado a los grupos nacionales oligárquicos, pero que en una componente mafiosa y corrupta entregaban nuestros recursos naturales y en empréstitos todas nuestras grandes riquezas naturales sin considerar una visión estratégica para poder negociar con estos poderes económicos para lograr ventajas para el país. Y por eso esa visión nosotros tenemos que desterrarla y ver que tanto en la órbita exsoviética como ahora en la órbita china, el rol del Estado y el mercado siguen jugando juntos, en paralelo. Y en algunos casos la diferencia es que algunos le dan mayor preponderancia al ámbito estatal, otro al ámbito privado, en la intervención de la economía. Decíamos que desde el año 96 que registran los datos del Banco Mundial sobre la inversión que hacen los estados desarrollados son los que más han invertido directamente en ciencia y tecnología. Entonces, nunca hubo libre mercado. Ese cuento que nos han vendido de que hay que dejar que la libre fuerza, la mano invisible del mercado regule y nivele todas las deficiencias o disparidades del mercado es falso. Siempre el Estado intervenido. Y ahora, con este último proceso, donde la guerra tecnológica ya se ha patentizado, se ha desarrollado de una manera cruda. Cuando nosotros vemos cuánto invierte China en inteligencia artificial, en computación cuántica, en redes 5, 6G, en sistematización, en robótica, cuando vemos qué es lo que hay en fusión nuclear, cuando vemos qué está haciendo Estados Unidos con leyes para promover la creación de chips, investigación en desarrollo de tecnología, donde el Estado está abiertamente financiando traer empresas tecnológicas para que inviertan en Estados Unidos y puedan llegar a cubrir los déficits de tecnología base que ellos tienen y necesitan para poder tener una independencia tecnológica. Entonces, compañeros, ese proceso que ha habido en el mundo ha cambiado completamente de lo que hubo hace 100 años. En la llegada de ese viejo imperialismo, ese modo de producción tenía una relación institucional de Estado a Estado, porque la tecnología permitía esa relación, la máquina, vapor, la industria, los vehículos, los automotores, los ferrocarriles, los navíos, la industria química, todo eso fue un portentoso, pero es parte de un proceso de desarrollo técnico que avaló todo un modelo social. Pero desarrollada esta última revolución científica de la primera etapa cuántica, entonces el mundo entró a un desarrollo científico y tecnológico de la electrónica y la intratómica. Y para el desarrollo de esa tecnología ya no se podía con un investigador, un científico aislado, se necesitaba comunidades científicas, se necesitaban laboratorios y equipos sofisticados, se necesitaba provisión de recursos, mucho financiamiento. Y eso lo inició el Estado, en Estados Unidos mismo, en Inglaterra. Veíamos que las grandes invenciones tecnológicas de la bomba atómica, la computación, el internet, fueron desarrollos de investigación que hizo el Estado con intereses militares. Pero es en esa etapa donde ya esta nueva tecnología crea otras relaciones de producción. Ya no vale tanto los equipos, la maquinaria, porque en esa nueva producción lo que tiene valor es lo intangible. Veíamos cómo en la época industrial los activos tangibles formaban parte del gran capital de una empresa, los activos tangibles. Pero ahora los activos intangibles representan más del 85% de la producción, del producto y del valor de la riqueza de las empresas. Quiere decir que un chip, si nosotros miramos cuánto cuesta el material, el plástico, no llega ni a un sol. Pero cuánto es el valor tecnológico que tiene, el conocimiento ahí inserto.
Este es otro modo de producción y por lo tanto requiere mirar lo que está pasando en el mundo para poder darle un planteamiento de continuidad al proyecto aprista. Porque el desarrollo de las grandes países emergentes como Corea del Sur, China, India también, últimamente Israel, pero sobre todo Singapur, China, Corea, son ejemplos de una política donde el Estado jugó un rol preponderante, pero no lo jugó solo. El Estado marcó el rumbo, como decía ya de la Torre. El Estado fijó la estrategia de desarrollo. El Estado hizo el estudio de la priorización de las necesidades de requerimiento tecnológico que se necesitaba en base a sus recursos naturales y a sus potencialidades. En base a ese análisis, ese estudio y a ese plan de desarrollo económico que se implementó, especialmente en Corea primero, es donde ellos llaman que venga el capital, como decía de la Torre, pero no que vengan todos los capitales, que vengan esos capitales a las industrias estratégicas que ellos querían desarrollar. Y a esos capitales sí le daban todas las ventajas, exoneración tributaria, fortalecimiento de la infraestructura, una serie más de ventajas para que ellos pudieran tener las condiciones de poder producir y poder hacer algo que es fundamental, la transferencia tecnológica. Esos países, después posteriormente le siguió China, y China creo que replicó el trabajo que había hecho Corea del Sur, ¿no? Anteriormente fue la India, pero fueron pasos muy interesantes, sobre todo en la educación, en centros de formación técnica de alta calidad y fortalecimiento de algunas industrias fundamentales, pero no tuvo el vuelo ni el alcance que sí tuvo el proyecto coreano, no el surcoreano, donde el Estado llamó a sus empresas, las convocó, les dio los incentivos, las alineó en torno a una visión y se pusieron en marcha en conjunto para poder desarrollar un proyecto. Fue el Estado convocando el rol a la actividad privada. Igual ha sucedido en China. China abrió las puertas progresivamente para ir trayendo capitales, pero también direccionados a su plan de desarrollo, direccionados a sus intereses. No fue un Estado que abrió las puertas para que llegaran de una manera indiscriminada a todas las actividades económicas, no. No se podía llegar, por ejemplo, a la extracción de recursos naturales. Ellos se dedicaban específicamente a traer transferencia tecnológica. Y esos primeros centros de zonas de exclusividad económica, de taxa económica, después que fueron desarrollando, tenían esa perspectiva, traer tecnología, traer capital. Y cuando ellos se dieron cuenta que ya habían desarrollado una base tecnológica, crearon centros de investigación como lo había hecho Corea desde el año 66. Centros de investigación en ciencia y tecnología, centros de desarrollo en ingeniería, y centros de investigación por sectores productivos. Y China comenzó a hacer eso con inversión directa del Estado, enlazando una red de desarrollo tecnológico y científico en base a ramas industriales. Pero China tiene una gran diferencia con Corea del Sur, con el Japón, que es otro de las grandes potencias tecnológicas. China es un nuevo continente. China tiene casi el 20% de la población mundial. Por lo tanto, los recursos y su economía, esto es importante, cuantioso. Cada presupuesto del Estado que destine un 2 o un 3% a innovación y desarrollo es una cantidad inconmensurable de dinero. Y ellos han apuntado en su plan estratégico 2025, han dicho con claridad: nosotros queremos llegar al 2025 con el 70% de nuestras redes de comercio, de redes de logística, donde nosotros nos proveamos solos y donde seamos los más altos líderes en tecnología de avanzada, como inteligencia artificial, cuántica y las demás. Ellos ya se habían proyectado hace más de 15 años y están trabajando para eso y de repente lo van a lograr. Por eso es que ahora hay una gran diferencia con lo que está pasando entre las nuevas transnacionales tecnológicas occidentales con los chinos. La China está generando cadenas de producción,
está generando por eso los puertos, la explotación de las minas en el Perú. China es entre los países extranjeros el que más se invierte en minería. Y lo anecdótico es que son empresas estatales, la mayoría, pocos capitales privados. O sea, son empresas del Estado chino. Y ellos vienen y están llegando porque quieren asegurar cadena productiva para cada uno de sus líneas de inversión, de producción de alta tecnología. Entonces, es una visión aún más osada que las pretensiones de las empresas transnacionales occidentales, que miran más la parte tecnológica, pero que no han pensado en las cadenas productivas. Recién la Unión Europea, recién Estados Unidos está comenzando a mirar esa estrategia de una forma abierta y clara, porque consideran de que una de sus debilidades de la defensa nacional es precisamente esa, no tener el abastecimiento logístico para atender la producción de su industria. Pero decíamos, compañeros, de que en esa época este imperialismo que llegó en alianza con los grupos nacionales de una manera corrupta y expoliaron las riquezas nacionales, tuvo ese modo de relación jurídica de Estado a Estado. En esta época de la globalización, la relación ya no se da de Estado a Estado. Hay instancias supranacionales, hay una jurisdicción supranacional que es la que está amparando todo un modelo de desarrollo, porque esta nueva tecnología crea redes nodales en todo el planeta, escala planetaria, y que traspasan los límites linderos de los Estados-nación. Y por lo tanto, ya esas instancias, esas empresas transnacionales y las organizaciones supranacionales han asumido muchas de las funciones, competencias que antes correspondían a lo que se denominaba la soberanía del Estado-nación, que fue la teoría de hace más de 450 años esbozada por James Lynn, entre otros. Pero lo trascendental en esto, compañeros, es que hemos llegado a una etapa donde ya la lucha por el desarrollo no se queda solo en una confrontación directa con quienes vienen a usufructuar nuestras riquezas naturales. Hay otro nivel para traer una transferencia de tecnología, de alta tecnología, que ya no es el proceso de hace 100 años, porque estas nuevas tecnologías son intangibles. Ya no tenemos que darle otro enfoque para poder traer y adaptar en nuestra realidad nacional este proceso de transformación de estas altas tecnologías. Pero si nosotros no empezamos a desarrollar esta base tecnológica, si nosotros no llegamos a desarrollar una base de estructura tecnológica, de investigación de alta calidad, las posibilidades que tenemos en el país son menores. Por eso es importante que nosotros demos una mirada a la forma como estos estados coreanos, chinos y lo último innovador de Israel, cómo ellos han logrado traer ese proceso de desarrollo a sus propias realidades productivas. Israel es un caso curioso y diferenciado a los demás, porque ellos empiezan este proceso de asimilación tecnológica en el año 92. En el año 91 habían hecho ya un intento pero fallido, pero en el año 92 desarrollan el proyecto Josma, que daba 100 millones inicialmente, 100 millones de inversiones del Estado, para crear 10 grandes conglomerados de grupos donde pudieran apostar por la innovación científica y tecnológica, pero productiva. Y el Estado decía, vengan capitales de riesgo tecnológicos que conocen y tienen relaciones en el mundo por sus prácticas comerciales en alta tecnología, para que se instalen acá y el Estado les da el 40% de toda la inversión que ellos van a poner y ellos ponen el 60%. Con esa inversión, ellos iban a ver qué iniciativas innovadoras de Israel, por el salido de las universidades, de los centros de investigación, pudieran ser canalizados. Y ellos comenzaron de esa manera a traer capital de riesgo y comenzaron a desarrollar las startups
que son empresas modernas, pequeñas, pero que tienen un alto impacto tecnológico y que de inmediato se introducen en el mercado global. Y Israel se ha convertido en uno de los países más importantes en el mundo con este tipo de empresas innovadoras pequeñas, producto de este tipo de iniciativas, donde además el Estado no se quedaba con ese 40% de participación de las utilidades en inversión, sino el Estado les decía: si te va bien en tu negocio, al término de 2 años como máximo, si tú deseas, yo te vendo las acciones al mismo precio que te he dejado, más una tasa de interés, y tú te quedas manejando el 100% de capital. Pero si el proyecto no caminaba, el Estado perdía el 40%, el 10%, el 60%. Lo interesante acá es que fue una estrategia novedosa para atraer capital de riesgo y traer experiencia, conocimiento en este tipo de emprendimientos de alta tecnología. Y esto es un modelo que se quiere replicar en muchos países, inclusive España también está tratando de desarrollar estas iniciativas, porque son modelos ya de una nueva forma de producción que hay en el mundo. Por eso, compañeros, nosotros tenemos que seguir viendo que el manejo de nuestros grandes recursos naturales debe seguir siendo, bajo la perspectiva de que haya de la Torre de Solución, que esas son quizás nuestras mejores garantías para poder negociar con quienes quieren venir a invertir en el Perú. El tema del litio, por ejemplo, es uno de esos temas fundamentales. No podemos dejar que el litio vaya y se entregue solamente una explotación y que salga hacia afuera sin tener ningún tipo de tratamiento tecnológico. Y esa es capacidad de negociación. Esa es una visión que Aya de la Torre nos enseñó. Tenemos que tener un rol en el Estado que tenga la capacidad de negociar con las empresas transnacionales, con las empresas tecnológicas, para que en base a nuestros recursos naturales nosotros podamos tener también esa capacidad de poder asimilar esa tecnología para producir acá en nuestro país. Pero además de eso, compañeros, hay otra relación, producto de este proceso de globalización, que desborda también la relación de Estado a Estado. Y es que en la grande red de comunicación global, ya en lo que denominamos las nubes, donde se almacenan los datos de todos los ciudadanos, estas son utilizadas como herramienta, como instrumento, como insumo para poder modelar la conducta de cada uno de los ciudadanos del mundo. Porque las grandes empresas tecnológicas que tienen acceso a toda esta información mediante algoritmos de inteligencia artificial, la procesan y dirigen mensajes de acuerdo a lo que cada uno de nosotros queremos, aspiramos, observamos, opinamos, ¿no? Entonces, hay todo un proceso de dominio a nivel global de nuestras conciencias, o pretende haber de nuestra conciencia para dirigirnos a una forma de conformación social. Y ese sí es un tema que tiene que convocar a todos los estados, como los nuestros, especialmente los latinoamericanos, porque Europa ya tomó sus sanciones, Estados Unidos lo tiene privatizado en las grandes empresas tecnológicas, China lo tiene centralizado en el Estado y tiene ahí el Estado de control sobre todos sus ciudadanos. Y nosotros en América Latina, ¿qué hacemos para poder tener una independencia de toda nuestra base de datos personales, de toda nuestra base de datos empresariales, que está en manos de ambas potencias, americanas y chinas? Nosotros no tenemos ningún tipo de protección ni garantía para en estos temas. Por lo tanto, hay temas que el Estado tiene que jugar a nivel latinoamericano, como decía de la Torre, pero asumiendo otros temas más de lo que el poder unirnos para poder tener mayor capacidad de negociación, un mercado más amplio para nuestra producción, como decía de la Torre, o de una mayor seguridad, sino mirar también que hay temas para la creación científica y tecnológica que nos tienen que convocar a los países latinoamericanos para que volvamos a mirar y afianzar esa mirada que Aya de la Torre hace 100 años le dio a Perú y América Latina. La visión de una unidad latinoamericana en vistas a poder estructurar
un gran Estado, un gran pueblo continente, o una patria grande, como él también lo dijo en su momento, para poder tener la capacidad de negociar y poder ahora tener la capacidad de desarrollar estas nuevas ciencias, estas nuevas tecnologías y poner límites también al uso y abuso de las redes tecnológicas que terminan o pretenden esclavizar al ser humano. Creo que sigue vigente centralmente el pensamiento de la Torre en este tema, actualizarlo quizás a las nuevas exigencias de lo que sucede en el mundo, pero básicamente en la línea de que el Estado tiene que jugar un rol concertador, un rol de crear una visión de país y sobre esa visión construir y convocar a todas las fuerzas productivas del país, inclusive las empresariales, porque ellos son un rol fundamental en el Perú y en toda sociedad, para que podamos tener esa visión común y podamos avanzar en ese proceso de desarrollo que tanta falta hace para poder alcanzar los estándares de calidad, los estándares de bienestar, los estándares democráticos que hay en las grandes sociedades del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Eufraquín Ramírez, por esta brillante exposición sobre cómo se configuran los estados y las visiones del mundo según los espacios de desarrollo en América, Europa, Asia. Si hay alguna pregunta por parte de los participantes, con todo gusto, el compañero va a poder responderlas inmediatamente. Gracias, presentar al compañero Neftalí por su exposición. Quería un poco comentar y también el comentario de él respecto al desarrollo de Corea del Sur e Israel, ¿no? Es cierto, como dice, que el Estado prácticamente en Corea pues, diseñó las líneas de desarrollo industrial, incluso a cada grupo familiar que había un empresario les dijo, bueno, ustedes dejan a esto. Pero también es cierto que en ambos casos Estados Unidos tenía un interés especial en que desarrollen. Corea del Sur, pues justo al norte está Corea del Norte, comunismo. Y en el caso de Israel, Estados Unidos es la primera ayuda, ¿no? La transferencia de dinero que da Israel es el primer país que Estados Unidos ayuda en el mundo, ¿no? Y siempre lo ha sostenido por un interés también, pues, del petróleo ahí, ¿no? Entonces, yo quería un poco, de repente, si puede ampliar en ese contexto, ¿no? Que surge en Bien, compañero, sí, de acuerdo, inclusive el propio desarrollo de Japón, ¿no? Es parte de una estrategia, fue parte de una estrategia geopolítica de poner una barrera de contención de países desarrollados cerca a Rusia soviética en ese entonces. Eso fue un factor preponderante. Pero no olvidemos lo que está pasando en América Latina con el desarrollo y el avance en el área de comercio de China con el Perú, ¿no? Desde el año 2010, China ha desplazado a Estados Unidos en la balanza comercial. Y cada año, a diferencias abismales, se va ampliando más y Estados Unidos está pasando a ser un socio muy minoritario con respecto a China. Y lo que sucede en el Perú está sucediendo casi en toda América Latina. La presencia de China en todo el mundo, en América Latina, creo que también por una estrategia geopolítica china, es de una u otra manera una amenaza para Estados Unidos. El puerto de Chancay y el famoso otro puerto que ahora Estados Unidos lo quiere construir, que está cerca también a Chancay, que sería otro aeropuerto enorme, es porque Estados Unidos ya se dio cuenta que si no invierte en América Latina y América del Sur, si América del Sur sigue siendo el país pobre, si sigue siendo el país que no resuelve sus problemas sociales y fundamentales, es una puerta abierta para que el comunismo chino pueda ingresar. Aunque no es un comunismo estatista al extremo, pero sí es una amenaza totalitaria desde el punto de vista de la coacción de las libertades ciudadanas, como sucede en su país. Por eso, yo considero que, como decía la Torre, 30 años de aprismo, precisamente a tratar el problema de la Segunda Guerra Mundial y la tesis de él del capitalismo democrático sin imperio, donde él analiza y dice que la garantía de la seguridad del Estado, del propio Estados Unidos, pasa por la seguridad de América Latina.
porque América pueda desarrollarse y tener un gran continente con una capacidad de defensa, ¿no?, que nadie podría competir. Yo creo que esa visión y esa perspectiva es la que tenemos que traer ahora. Ante la amenaza china, nosotros debemos jugar un papel inteligente para poder captar este tipo de tecnología y de inversiones, pero no solamente para integrar nuestra materia prima, como siempre se ha hecho, sino para enlazar con temas de actividad productiva y que puedan generar trabajo de calidad. Pero no solamente eso, compañero. Hay otro espacio en las nuevas tecnologías donde están las redes científicas, las promociones de intercambio de técnicos profesionales, técnicos, y todo un espacio de cooperación en el tema tecnológico que es interesante que uno pudiera avanzar en torno a esta estrategia, que yo creo que ya Estados Unidos se dio cuenta que si se mantiene con los brazos cruzados y con una mirada desde Dios a América Latina, pues China se va a convertir dentro de poco quizás en un factor determinante en el proceso social global. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Sí. Compañero Ramírez, lo felicito por su exposición. Nos ha hecho muy rápidamente un recorrido sobre cómo están desarrollándose los países, cómo se han llegado a este estado actual, Corea, Israel, en el impulso del desarrollo de la ciencia y la tecnología. En ese sentido, que obviamente nos causa envidia, en ese sentido, ¿cómo es la situación actual en el país? Lamentablemente, compañeros, nosotros no tenemos nuestra estructura productiva está centrada en actividades rentistas, primaria exportadores y de servicios. El 60% que son servicios, pero son servicios de mantenimiento, de baja tecnología. Nuestras industrias no marcan competencia, son industrias desfasadas y que solo atienden una demanda que viene del consumo directo, como gaseosa, ropa. No tenemos industria de alta tecnología. En minería somos exportadores de materia prima, en la agricultura casi igual, ¿no? Entonces, no tenemos varios factores desencadenantes de un proceso de desarrollo tecnológico productivo. Por ejemplo, no tenemos siempre investigación, no tenemos educación de calidad, no hacemos investigación. Nuestras universidades que deberían estar ensambladas con una visión de país para abordar los temas de su región y de su espacio, para poder desarrollar y estar vinculadas con las empresas privadas, están completamente divorciadas. Nuestras universidades producen profesionales desvinculadas de la realidad nacional. Entonces, falta ese proyecto integrador de lo que ahora se denomina el ecosistema tecnológico, científico-tecnológico. Ese ecosistema donde están los centros universitarios académicos de investigación, donde están los centros de investigación privados y públicos, donde están las empresas privadas, se tenga que confluir, pero confluir en una visión en base a temas puntuales para cada realidad regional y nacional. Por ejemplo, en el caso de la libertad, teniendo ciertos recursos naturales, teniendo la producción de ciertos productos, ¿por qué no avanzamos más en la investigación de cómo sacarle mayor ventaja a nuestra universidad, a nuestros recursos naturales, para poder darle valor agregado? Porque, como les decía, la diferencia en la producción de hace 100 años con la actual es el valor agregado. La producción de hace 100 años, el valor agregado era poquísimo. Ahora, el valor agregado es definitivamente mucho más alto que lo que cuesta en realidad la materia prima. Entonces, ese conocimiento, ese técnico. Pero además de eso, compañeros, no solamente es el esfuerzo nacional, es el esfuerzo de convocatoria a otros países desarrollados para que puedan venir a invertir, teniendo como el gran atractivo a nuestros recursos naturales. Si nosotros tenemos el litio, y el litio se dice que es el petróleo del siglo XXI, porque es el insumo básico para las baterías celulares, las baterías eléctricas, de los autos eléctricos y todos los sistemas de energía renovable, entonces nosotros no podemos agarrar y entregar el litio así nomás.
Tenemos que negociar para que se fabriquen acá baterías, para que avancemos en centros de innovación y de producción, para que tengamos una estructura productiva que vaya progresivamente asimilando de esos desarrollos tecnológicos. Pero eso lo vamos a hacer con un Estado, como ayer el actor decía, que no tenga pues, compromisos con lo grande, porque un tema nacional es que lamentablemente nuestros grandes empresarios se han centrado en actividades solamente de alta rentabilidad, pero que no generan transferencia tecnológica, donde no hay alta tecnología, no generamos producción de alta tecnología. Por ejemplo, minería, por ejemplo, los bancos, por ejemplo, los servicios electrónicos, pero donde tenemos solamente la venta de celulares, la venta de servicios, la venta de internet, pero no creamos nada. Somos solamente usuarios, y esos son los grandes conglomerados, las grandes actividades económicas sobre las que gira la economía formal del país. Pero no desarrollamos investigación, porque no tenemos todavía esa educación, esa formación del capital de riesgo que necesitan estas inversiones de alta tecnología. Porque estas inversiones de alta tecnología son de mucha cuantía en algunos casos, pero también de mucho riesgo, porque algunas pueden fracasar. Y por eso es que, en el caso de Israel, como comentaba, el Estado puso el hombro, el Estado les dijo, ya vengan, nosotros el Estado les pone el 40%. Si se pierde, usted no me paga nada, perdemos los dos. Pero si gana, yo le vendo, de 2 años le vendo las acciones, le vendo mi plata con una tasa de interés, una forma inteligente, audaz, de convocar que vengan capitales para poder generar una transferencia tecnológica y un desarrollo tecnológico. Porque solamente cuando tengamos una estructura productiva que comience a avanzar en torno a estos pasos de desarrollo científico y tecnológico, podemos tener esperanza que progresivamente Perú podrá ir alcanzando esos niveles de ingreso per cápita que tienen estos países muy distantes de lo que tenemos nosotros. Muchas gracias, compañero. Sí, una pregunta más, gracias, compañero. No es una pregunta, sino un comentario. La inversión del puerto de Chancay, leí ya hace días atrás que había producido reacciones incluso del gobierno de Estados Unidos. Incluso dentro de esas observaciones que se hacen, se sugiere que de repente podría complicarse el problema para el ingreso a la OCDE, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, etc. Estados Unidos aduce un problema que podría suceder de carácter ya más bélico, internacional, ¿no? Sobre todo en la Marina. Por eso es que a mí me causa alegría la inversión que se está haciendo también en Arequipa, en el puerto, que incluso va a tener ya más de 7.000 millones de dólares de inversiones a mediano plazo, al parecer, ¿no? Eso es muy importante. Todo eso, lo que está sucediendo en el pueblo, es muy importante. Yo particularmente, si los dos van a invertir, me parece muy bien, pues ya se resuelve el problema de la preocupación de uno sobre otro, porque que nos convenga a nosotros, de hecho no nos conviene. Ahora, personalmente, yo como aprista digo, si yo tuviese que supeditarme al imperialismo ruso, al imperialismo chino o al imperialismo norteamericano, yo escogería el imperialismo norteamericano probablemente, porque de una u otra forma defiende, es mi forma de vivir, es mi idiosincrasia, es la vía occidental, no es otro mundo acostumbrado con otras estructuras más verticales del gobierno que se sucede, ¿no? Yo por eso aplaudí en un principio que Estados Unidos se preocupase de eso, pero después de la inversión me parece muy correcto. Sin embargo, usted ha tocado algo también que es muy importante, el Estado. Yo soy el que pienso así en dos palabras: este Estado no sirve. O sea, el Estado que tenemos no sirve. Nunca ha servido, se hizo mal desde el comienzo. O sea, se siguió el modelo, vamos a decir, de Montesquieu,
de hacer 3 poderes del Estado, pero no se siguió lo principal, que es que el poder ejecutivo debería ser elegido por el Parlamento. Acá tenemos un poder ejecutivo que parece casi un virreinato enclavado dentro de un sistema democrático peruano. Entonces, para mí este Estado no sirve. Debe desaparecer la presidencia. Sigamos el modelo liberal de Montesquieu, bien, pues, pero como él lo dice exactamente, que el Parlamento escoja a los que van a presidir por un cierto tiempo. Pero la presidencia acá no sirve prácticamente. Todos los presidentes desde hace casi 40 años están bajo la sombra de la corrupción, perseguidos, presos, suicidados, enjuiciados, todos están en una situación así, no hay ni uno. Y todos llegaron como mal menor, ojo, no nos olvidemos de eso. Entonces, esta institución no sirve. Vamos a cambiar la estructura del Estado, porque los planes, yo estoy de acuerdo, sus proyectos, sus programas, excelentes, son inevitables, hay que aplicar, pero con este Estado, te envía la plata a Cajamarca para que, digo Cajamarca por decir cualquier departamento, para que sea una obra aquí y de repente ni llega completo. Disculpe, un comentario sobre eso. No, compañero, muy bien, muchas gracias también por el comentario. Yo creo que usted aquí a tocar un tema que es sustancial en la política peruana y que Aya de la Torre precisamente lo tuvo muy claro. Cuando usted dice que el Estado es un Estado que no funciona, que no da resultados, que no puede resolver los problemas, conducir el proceso de desarrollo, Aya de la Torre pensó lo mismo cuando el APRA nació. Y Aya de la Torre entendió de que esta alianza de los grupos de poder nacional con la oligarquía, con los poderes nacionales, de una manera mafiosa, corrupta, estaba perjudicando enormemente al país. Pero la estructura, la institucionalidad política de las sociedades se representa en el Estado. Y nosotros tenemos que entender que el APRA se tiene que preparar para asumir una responsabilidad del Estado. Por eso Aya de la Torre, al crear el APRA, lo crea como una institución donde él decía que tenía que ser gente preparada, probada demostrradamente, con capacidad y entrega de servicio. No era gente que se podía venir a beneficiar en su lugar del presupuesto nacional. Y en eso nuestros líderes fundadores, Aya de la Torre, Soane, Orrego, todos tuvieron una vida consecuente con ese mensaje, porque Aya que sabía que de asumir el poder necesitaba esa calidad de cuadro para gobernar un país y transformar un país. Quizás, aunque a veces no me gusta llegar a estas utopías, pero el Perú perdió mucho cuando el APRA, en sus mejores momentos, con Aya de la Torre, con esa playa de hombres limpios, honestos, capacitados, preparados, no pudo llegar al poder, se le cerró, los militares le cerraron las puertas. Sí. Porque hubiera sido otra historia para el país. Pero eso trae la colación de que tenemos que seguir pensando, que tenemos que trabajar más en política, que tenemos que fortalecer nuestro partido, porque no hay otra alternativa para el Perú que el APRA, compañero. No hay ningún otro partido en el país que le pueda presentar una propuesta al Perú de una transformación social. Que han habido errores, que hay compañeros que deberían estar dando un paso al costado, de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero de ahí a decir que tenemos que dejar o reformar el Estado, primero reformemos el APRA, o reorganicemos nuestro gran partido. Veamos ejemplos como lo que está pasando acá en Miraflores, comités políticos de diálogo, de apertura democrática, de discusión, de debate. ¿Qué es lo que necesita el Perú? ¿Qué es lo que la escuela realmente apriste es esta? El diálogo, de la pregunta, ¿para discusión. usted es suficiente que se haya creado el Estado para resolver el problema, que se haya creado el Senado para resolver el problema a mediano y largo plazo del Perú, como su Estado?
si el Senado es una solución ya definitiva del problema. Allá, la creación del Senado. Yo no creo, compañero, lo que creo que hay que limpiar la política. Con estos partidos políticos que no son partidos políticos, son bandas de delincuentes que se han preparado para asaltar el presupuesto público, porque esos son los que son. Y los que están en el Congreso, en su gran mayoría, representan intereses del grupo de poder a nivel nacional, en el sistema financiero, en todas las áreas. Y simplemente van, compañeros, a sacar las normas o las leyes o a bloquear cualquier iniciativa que pueda colisionar con los intereses del grupo que ellos representan. Por eso es más que nunca, en estos 100 años del APRA, pensar y revalorar el gran esfuerzo de la Torre por construir una alternativa realmente popular, técnica, capacitada, con propuestas para poder resolver los problemas nacionales. En eso sí estoy plenamente convencido. Muchas gracias. Sumamente breve. Una última pregunta. Gracias. Sí, yo voy a esperar. Sumamente breve, porque ya creo que todos. Primero, compañero Neftalí, que es tocayo, un gran poeta, Neftalí Reyes Basual, Pablo Neruda, se llamaba Neftalí. Sobre el Estado podríamos hacer muchas preguntas, muchas reflexiones, muchas disquisiciones históricas, jurídicas. Mi pregunta es sencilla y precisa. En este siglo XXI, ¿cómo empatamos, cómo proyectamos, qué lectura le damos y qué visión le damos al Congreso Económico Nacional? Que habla la concurrencia del Estado, capital y trabajo. Esa es la pregunta. Gracias, señor Neftalí. Gracias, compañero. Y muy atinada la pregunta, porque completa quizás el marco de lo que hemos estado hablando, ¿no? El rol del Estado, porque el Congreso Económico, su función central es convocar a las fuerzas activas, productoras, para generar una visión, un proyecto país, para concertar esa visión proyecto país. Sobre esa propuesta, sobre esa visión conjunta, donde estén empresarios, trabajadores, centros culturales, profesionales, técnicos, capital, por supuesto, empresarios, podamos comenzar a desarrollar planificada científicamente cuáles son las actividades que nosotros podemos comenzar a desarrollar progresivamente para poder avanzar en un proceso de desarrollo de alta tecnología y diferencia. Creo que el Congreso Económico es el gran instrumento que hay que viabilizar para institucionalizarlo, para que podamos tener un mecanismo real de concertación de la fuerza productora del país. Gracias, compañero. Quisiera solamente recordar, acá en Miraflores se mueven muchos compañeros intelectuales que tienen su punto de vista. Y muchos no creen que el Congreso Económico tenga una vigencia. Particularmente le voy a señalar lo siguiente. La teoría moderna del Estado señala que hay que fortalecer en mayor proporción a la sociedad civil frente al Estado. El Congreso Económico es una institución dentro del Estado, salvo que la diseñen de otra manera, como emergente de la sociedad civil, hacia el no sé. Y yo creo que puede haber una solución ahí. Sin embargo, yo particularmente planteo una situación donde no hay Estado, pero hay acceso al poder de vía referéndums, vía iniciativa popular. ¿Qué es lo que se necesita? El pueblo no participa. Nunca ha participado, va a voto y se acabó. Y los creadores de la teoría esta liberal, desde John Locke, que es el que primero se imagina la división de poderes y después la sigue Montesquieu, ellos reconocen pues que sin participación de la población su sistema no funciona. Eso es lo que estamos ahora. No sí, quizás en la instancia municipal, regional, no funciona porque los presupuestos, la participación ciudadana es
no compromete directamente la ejecución de los presupuestos, sino simplemente es como una recomendación, pero al final ellos pueden modificar la reunión del Consejo Regional, del Consejo Municipal, modifica la estructura presupuestaria como ellos quieren, sin necesidad de consultarle a la instancia participativa donde van los ciudadanos. Un instrumento así de participación no garantiza ningún tipo de eficacia de la participación ciudadana y por lo tanto la ausencia de los ciudadanos es desde hace muchos años y eso demuestra que esa práctica no funciona simplemente. Puede participar de miles de formas, lo importante es que participe. Bueno, compañero, muchas gracias por todo, agradezco a todos la participación y nuevamente a nuestro querido compañero secretario general Fernando Lindo, ya a nuestro compañero Carrera, Lucho Carrera, siempre tan amable y siempre están para nosotros. Muchas gracias.